porque dice el Señor que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, ¿verdad? Dice la palabra. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos exhorta a través de su palabra. Él nos anima a través de su palabra. Nos redarguye cuando algo está mal a través de su palabra. Muy bien, pues hoy vamos a tocar este tema, ¿verdad? Los tatuajes. ¿Sí? Es algo que es algo sorprendente la forma en cómo en pocos años, me atrevo a decir que a raíz de la pandemia del COVID que hubo, ¿sí? Se disparó, se aceleró todo esto de los tatuajes. Y hay dos preguntas que me gustaría que nos quedáramos con esas dos preguntas. ¿Sí? La primera de ellas, ¿puede un cristiano tatuarse? No me contestes ahorita, si sí, si no. ¿Puede un cristiano tatuarse? Vamos por favor a esta cita, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Una vez que lo tengas, nos ponemos de pie nuevamente por reverencia a la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 20. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe acerca de pues esto de los tatuajes que es tan controversial. Dice así la palabra, 1 Corintios 6, 20. Si lo tienes en la versión Reina Valera, ayúdame a leerlo en voz alta. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez, por favor. Porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo maravilloso que nos permites el poder tener un lugar para estudiar tu palabra, tener un tiempo especial, Señor, dentro de la semana para poder congregarnos, para poder escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros a través del alimento espiritual que es tu palabra. Rogamos que hables a nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tú nos des, que podamos estar firmes en nuestra convicción, en nuestra fe, de que somos tus hijos y de que tú has pagado el precio por rescate de nosotros. Gracias te damos, Señor. Oramos que tu palabra sea de bendición en esta mañana y para aquellos que lo habrán de escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien. Levante la mano quien tiene tatuajes. No es cierto. No, y aunque los tuvieran, puedo decir en este momento no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que estamos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Algo que sí quiero decir, a partir de este momento, no se vale decir es que no me dijeron. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y va a ser una excusa muy poco usada o aceptada. El decir, ay, es que no sabía. A partir de ese momento, por eso lo digo, si tienes un tatuaje, si te hiciste un tatuaje, no pasa nada. Lo que sí va a pasar es a partir de este momento. ¿Amén? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Amén? Ok, dice ahí el pasaje que estábamos leyendo, ¿verdad? 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios? Amén. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es nuestro cuerpo? Pues tócate ahí tus manos, tus piernas, tu estómago, tu pecho, tus hombros, ¿sí? De eso está hablando, en vuestro cuerpo. Pero dice también, y en vuestro espíritu, los cuales ya no son de nosotros, ahora son ¿de quién? Se supone que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Y ha comprado, a través de su muerte, nos ha comprado, ¿verdad? Ahora nosotros no nos pertenecemos más. Ahora vivimos para Cristo, para agradar a Cristo, para servir a Cristo.
Pero hay muchos cristianos que aún sabiendo esto, siguen viviendo para sí mismos, ¿verdad? Siguen viviendo para sus propios deleites. Y uno de esos deleites precisamente tiene que ver con los tatuajes. Hoy vamos a ver lo que es pues esto de los tatuajes. Muy bien, lo vuelvo a repetir y esto lo quiero aclarar. Este mensaje está dirigido a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí que han abierto su corazón a Cristo Jesús y que están dispuestos a obedecer al Señor Jesús? Amén. Este mensaje entonces es para cada uno de nosotros. Muy bien, la palabra tatuaje viene de la palabra tatau, ahí va, vela anotando ahí, tatau, que significa marcar, rasgar o sajar. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, marcar, rasgar o sajar. No solamente aquí entra entonces el tatuaje, ¿verdad? El tatuaje, como sabemos, son pequeñas perforaciones o piquetes o pequeñas inyecciones que entran dentro de la piel, ¿sí? Hacia adentro, ¿verdad? Hacia la epidermis, epidermis, etcétera. Ajá, de tal forma que aloja pues una pequeña cantidad de tinta, ¿verdad? Ok, entonces en el momento que se está tatuando se está lastimando, se está prácticamente cortando, abriendo la piel literalmente, ¿sí? Entonces ahí también entraría todo tipo de perforación, ¿sí? Que el piercing, que los labios, que el anillo en la nariz, en los oídos, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que lastime tu cuerpo. Ok, vamos a dos citas. La primera de ellas, Deuteronomio 14:12. Y déjame decirte que la palabra de Dios, más bien en la palabra de Dios solamente existen estos dos pasajes acerca del tatuaje. Ajá. Vamos entonces, Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? 14, 1 y 2 dice: hijos, sois de Jehová vuestro Dios, no os ¿qué? Sajaréis. Ya vimos que sajar es cortar también, ¿verdad? No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo ¿qué? Santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Vuelvo a repetir esa última parte. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están en la tierra. La siguiente cita, vámonos a Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículos 27 y 28. Levítico 19, versículos 27 y 28. Amén. Dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Vuelvo a leer esa cita, el 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Aquí aparece entonces el supercristiano, ¿verdad? Porque hay muchos supercristianos que dicen: hermano, pero ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto? Cristo te ha hecho libre, pero no te ha dado o no te ha hecho que seas libre para que vivas en libertinaje. ¿Cómo puedo contrarrestar esto? Dice la misma palabra que Jesús dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y hemos estudiado, ¿verdad?, en predicaciones pasadas, ¿sí?, cuando estuvimos viendo ahí las bienaventuranzas y todos esos capítulos, vimos que ciertamente en Cristo se cumplió todo eso, ¿verdad? Y le costó la misma vida a nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros podemos gozar de una nueva vida
de que Cristo ha pagado nuestros pecados, de que Dios no está enojado con nosotros por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Esto entonces no me da derecho a decir que la ley quedó invalidada. No, la ley se cumplió. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, sí aplica. Por supuesto que el cristiano debe de cuidar su cuerpo, ¿verdad? Leíamos ahí en 1 Corintios 6:20 que Él nos compró a precio de sangre, que Él nos compró y ahora no nos pertenecemos. Tenemos que presentarnos nosotros con nuestro cuerpo, ¿sí?, delante de Dios, pero también con nuestro espíritu, ¿sí? Habla de un exterior visible y lo que está en tu interior. Amén. Ok, déjame decirte que hay muchos pueblos antiguos que practicaban precisamente el hacerse heridas en el cuerpo, el marcarse su cuerpo, ¿sí?, por diferentes situaciones y en diferentes trasfondos. La práctica pues viene directamente de los cananeos. Para empezar hay que hablar un poquito acerca de Canaán, lo hemos estudiado también los miércoles, ¿verdad? Viene todo este pueblo de Canaán de uno de los hijos de Noé, ¿verdad? ¿Sí? La oveja negra. ¿Sí? ¿De quién le estoy refiriendo? De Cam. Estaban los hijos Sem, Cam y Jafet. Sem y Jafet decidieron hacer y obedecer al Señor con todo su corazón. Pero en el caso de Cam, pues se volvió una persona malvada que empezó a crecer en número, pero toda su generación se fue distorsionando. De ahí viene la Torre de Babel, de ahí viene, ¿cómo se llama esta ciudad? Babilonia. Ajá, y sabemos que todos esos pueblos, pues prácticamente fueron el dolor, y son el dolor de cabeza de Israel, ¿verdad? Del pueblo amado de Dios. Entonces, pues esta práctica comienza ahí con los cananeos, y principalmente lo hacían por duelo. ¿Qué es el duelo? Cuando una persona se muere, ¿verdad? Se practicaba de que alguna persona de entre sus familias moría, y una forma de venerarlos, una forma de mostrarles respeto, precisamente era que cortaban su cabello, se cortaban pelones, se cortaban la barba, ¿verdad? Y también se lastimaban el cuerpo. ¿De qué forma lo hacían? Pues hacían, por ejemplo, si se murió Dani, pues en honor de Dani me voy a escribir un tatuaje de Dani, perdón por el ejemplo, ¿sí? Entonces, dice la palabra directamente que no te haréis o no sajaréis tu cuerpo, ni imprimiréis por causa de, ¿qué dice? De duelo por un muerto. Quiero que levantemos aquí bien nuestros oídos. Mayormente esta práctica se hace, ¿por qué? Porque quedas ligado a un muerto. De esto está hablando la palabra directamente. Ahora, no me dejarás mentir. Los tatuajes que se hacen, la gran mayoría de los tatuajes que se hacen, ¿de qué son? ¿No acaso son serpientes, espinas, calacas, de demonios? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Rosas con espinas, ¿sí? Cruces invertidas, ¿sí? La corona de espinas de Cristo. O sea, si nos damos cuenta, todo esto apunta hacia lo oculto, apunta hacia lo oscuro, apunta hacia la muerte. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Le dice, pero tú vas a ser un pueblo diferente, no vas a ser como las demás naciones tienen por costumbre hacer, sino que tú tienes que ser diferente y debes de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, apto, agradable a Dios. ¿Sí? Hay supercristianos actualmente que dicen, sí, hermano, pero la Biblia no apoya mucho eso. Es más, hasta me hice un pescadito cristiano. ¿Será lo mismo que me marque un dragón en la espalda a un pescadito? La palabra dice que el pecado es pecado. No importa si es chiquito, no importa si es grande, ¿sí? De igual forma es desobediencia
a nuestro Dios. Bien, entonces hay muchos tatuajes, ¿verdad? Tatuajes que son visibles. Hoy en día mucha gente se hace tatuajes ya visibles. Anteriormente se hacían el tatuaje a escondidas, ¿verdad? En un lugar donde no se viera. Quizá donde solamente la pareja lo iba a ver, o quizá el mismo joven que se lo hacía, pues se lo hacía, digamos, decorosamente. Pero hoy en día ya no es así. Yo antes veía que se pintaban, por ejemplo, algo aquí en la muñeca, las mujeres, pero ahora me sorprende que ya no es nada más un pedacito, ahora es todo el brazo. ¿Sí los has visto? ¿Sí? Y ya nada más no se conforman con un brazo, sino con los dos brazos. O todo el cuerpo, ¿verdad? Hay personas que ya tienen su cuerpo cubierto hasta un 99% tatuados. ¿Sí? Personas que hacen tatuajes, pues en lugares puse visibles y puse indecorosos. ¿Para qué? ¿Qué los motiva a hacer esto? ¿Por qué las personas cada vez más quieren hacerse un tatuaje? Hay muchos tipos de tatuajes, ¿verdad? Y cada uno de ellos, déjame decirte que tienen significados. Regularmente cuando una persona se va a tatuar es porque tiene un significado. He conocido personas cristianas, que se han hecho el tatuaje porque de repente se murió su papá y en honor de su papá se tatúan el nombre del papá, o de la esposa, o del hijo, etcétera, ¿sí? Que se tatuó el ave fénix. Ajá. Que dice que eso lo ayudó a... Uh-huh. Bueno, Lo impulsa, le da alas, ¿sí? Hacia la lea, ¿sí? Hay también gente que se tatuó a los santos, inclusive la Guadalupe. Ajá, la Virgen de Guadalupe o algún santo. A Cristo mismo se lo tatúan. Bueno, dudo que sea Cristo. ¿Sí? Y podemos ver gran cantidad de tatuajes y cada uno de ellos tiene su significado, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando alguien se tatúa, por ejemplo, una lagrimita? ¿La has visto? ¿Qué significa? Algo que sucedió en su vida, ¿verdad? ¿Sí? Algo que le lastimó. Entonces hay personas que no tienen una lágrima, sino ya lleno de lágrimas, ¿verdad? Estrellas, no sé, tantas cosas que se puede tatuar a una persona, ¿verdad? Hay quienes se tatúan, por ejemplo, estudiando esto me llamó la atención ahora que fue lo del Mundial y la euforia de Messi, no sé si viste esto, ¿sí? Y este chavo en su euforia, ¿sí? Se tatuó Messi aquí en la frente. Y pobre, ahí anda juntando el dinero para quitarse el tatuaje. Y así hay muchas personas que se hacen tatuaje, ya sea por moda, ya sea por algo que sucedió en su vida, o por sentirse dentro del grupo, dentro del club social, no sé, diferentes situaciones por las que se los hacen, ¿verdad? Hay muchos colores también, ¿verdad? Antes solamente veíamos negro y un poquito de rojo, ¿verdad? Pero ahora ya hay cantidad de colores. Y muchos de ellos te van a decir que están hechos a base de colorantes naturales. No todos. Hay muchas patinas que están hechas y que tienen metales pesados. Y eso no se lo dicen a las personas. Y esto desarrolla muchas enfermedades. Aquí puse algunas solamente. Enfermedades y consecuencias. Por ejemplo, quizá no en el momento, pero en un futuro te puede dar cáncer de piel. Si alguien lo practica mal, puedes caer en el SIDA, VIH. Puedes caer en hepatitis, otra de las enfermedades, ¿sí? Hepatitis C. Puedes caer en una enfermedad de sífilis sin haber tenido contacto sexual, solamente porque alguien no limpió o no esterilizó correctamente las agujas, ¿verdad? Hay un sinfín de casos. En muchos de los casos, tu mismo cuerpo no puede tener reacción, tu sistema inmune pues se altera inmediatamente en el contacto de estas tintas. También algo que me llamó mucho la atención es que toda esa tinta que entra al cuerpo, y hasta le limpian con un trapito, ¿verdad? Para que quede brillosito y se vea bonito. Pero pregunto, ¿hacia dónde se va toda esa tinta? La que entró.
Parte se queda ahí, ¿verdad? En el momento que entra la tinta al cuerpo, se activa el sistema inmune, ¿sí? Esa es una maravilla de Dios, ¿verdad? Entra un virus, entra alguna enfermedad y automáticamente entra en acción el sistema inmune, ¿sí? Y hay una lucha en tu cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Y es algo que me llamó también la atención, que en el momento que tú te haces un tatuaje, muchos de esos anticuerpos van a aquel lugar y encapsulan automáticamente el área afectada, de tal forma que no permitan que salga parte de todo lo que te inyectaron hacia otros lugares. Pero no siempre es así. Nuestro cuerpo está conformado también por lo que se conoce como ganglios linfáticos. ¿Los conoces? Son como unos frijolitos, ¿sí? Y su función precisamente es filtrar, ¿sí? Su función principalmente es filtrar líquidos, filtrar sangre, ¿sí? Entonces, si una persona que se hace un tatuaje y se hace 2 tatuajes, 3 tatuajes, empieza a saturar ese ganglio linfático, porque hay muchos por todo nuestro cuerpo, pero llega el momento en que el cuerpo dice, ¿y ahora qué hago? Y se descompensa. Y es ahí donde vienen enfermedades. Lo vuelvo a repetir, quizás esas enfermedades no se dan en el momento, pero al paso de los años van a generar algún tipo de reacción, algún problema. Anteriormente no se podía donar sangre a una persona tatuada, yo no sé por qué ahora sí. Pero médicos dicen que prefieren personas que no tengan tatuajes, aunque la ley ya lo permite. ¿Sí? ¿Ibas a hablar? Yo sí sé por qué, hermano. Lo que pasa es que los Adelante. tatuajes, cuando la tinta entra al cuerpo, y como decía, en los ganglios linfáticos se acumula lo que trae la tinta, que el níquel, el plomo, mercurio, bueno, trae muchas sustancias tóxicas que entran al cuerpo. Por eso no se permitía que donaran sangre, porque las personas lo tenían tatuadas, pero ahora ya lo hacen porque ya son más las personas que están tatuadas que las que no están tatuadas. Por eso ya lo aceptan, pero después de, no sé, 6 meses de haber realizado un tatuaje. Gracias, muy buena aportación, no lo sabía así. Entonces ya son más las personas tatuadas, ¿verdad? Que quiero pensar que dijeron que ¿qué hacemos? ¿Restringimos o nos vamos con la borregada? ¿Qué es lo más fácil? Pues ya que pueden perder, pues más plomo para su cuerpo. Sí, gracias por la participación. Muy bien. ¿Puede entonces un cristiano tatuarse? ¿Tú qué piensas? No me contestes. ¿Qué dice la Biblia? Ya vimos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver 3 principios acerca de los tatuajes, el por qué un cristiano no debe de tatuarse. Muy bien, el primer principio es el principio del propósito. El principio del propósito. Para que sea mejor entendido es el por qué y para qué se quieren hacer un tatuaje. Si tú estás pensando, aún como cristiano, hacerte un tatuaje y dices, aún en el pueblo de Dios hay personas que promueven el tatuaje, y esto llama la atención, hay pastores ya tatuados, ¿sí? Y que promueven desde el púlpito el tatuaje, y muchos pueden caer pensando que es una práctica común, que no tiene y que no pasa nada. Pero vamos a ver, ¿cuál es el principio del propósito? Primeramente ya vimos que es el tatuaje, ¿verdad? Para este título de tatuaje viene directamente del francés. ¿Alguien sabe francés aquí? Dice, su significado es tatuaje. A ver, ayúdenme a pronunciarlo. ¿Alguien sabe francés? Tatuaje. Gracias, apréndanse. A ver, repíteselos, porque no saben. Tatuaje. A ver, pronúncialo. De ahí viene la palabra tatuaje. Entonces, ¿quién se tatúa? ¿Quién se tatúa? Los que conocen a Dios, a ver, contéstame, ¿los que conocen a Dios o los que no conocen a Dios? Mayormente es
aquellos que no conocen a Dios, o lo conocen pero de lejos, o lo conocen pero se alejaron, o no quieren saber nada de Dios ni de la Biblia, porque sabe que entrando a quizá una iglesia cristiana, de entrada les van a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Entonces, mayormente es para los que no conocen a Dios, ¿verdad? Los que quieren agradar al mundo. ¿Y por qué digo esto de agradar al mundo? Porque hay una intención, hay un propósito. Una persona no se va a hacer un tatuaje nada más porque sí. No se va a levantar un día y va a decir, me voy a hacer un tatuaje. ¿Por qué? Ay, me nació. No, ¿verdad? Hay una intención de por qué se quiere hacer un tatuaje. ¿Para qué se tatúan? Aquí hay varias cosas, varias respuestas por qué se tatúa la gente. Aquí tengo algunas. Primeramente, por moda. ¿Sí? Dije que a raíz de la pandemia se disparó todo esto. ¿Por qué? Porque la gente estaba encerrada en sus casas, frustrada en sus casas, ¿sí? Y un método de salida, ¿cuál fue? Tatuarse, ¿verdad? En sus momentos de ociosidad, de no hacer nada, de no poder salir, de no poder hacer nada, muchos se tatuaron. Por eso es que esto se disparó a pasos agigantados durante la pandemia. Entonces muchos por moda, ¿verdad? Si tú ves a una persona, bueno, uno cristiano, ve a otra persona y trae acá, por ejemplo, como el de La Roca, ¿cómo se llama? Que salen Rápidos y Furiosos, el hombre pelón alto, ¿sí? ¿Le has visto su tatuaje que trae? Todo el brazo y todo el pecho aquí, la mitad, ¿sí? Y pudiera, La Roca, y pudiera decir otra persona, wow, se ve espectacular, impone, ¿verdad? Yo me voy a hacer uno para verme igual. Muchas veces por estereotipos, ¿verdad? Porque mi artista se ve bien y le queda bien, pues yo quiero uno, yo también quiero hacerme otro. Y entra la moda, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un tiempo en que las mujeres en el pie, ¿sí? Se ponían una cadenita, no sé si la llegaste a ver, ¿sí? Y se hizo moda y las mujeres empezaron también a hacerse ese tatuaje. Ya después lo demás, ¿verdad? Una copiadera en diferentes partes del cuerpo. Otros se lo pueden hacer por vanidad, ¿sí? Por mera vanidad, por verse mejor, por estética, ¿verdad? ¿Sí? El decir, pues me tatúo aquí el cuello o atrás del oído, ¿sí? Por mera estética, ¿verdad? Para que me vea mejor. Otros, como lo dije, por recuerdos, algún antecedente en su vida que afectó su vida y que ellos mismos deciden no soltar ese recuerdo. ¿Y cómo lo hacen? Pues tatuándose. Es una manera de recordar a una persona, es una manera de recordar un evento, es una manera, aún pudiera entrar aquí lo religioso, la fe, es una manera de poder quizá pues sentirme en comunión con Dios, entre comillas. Hay quienes se tatúan, el Señor es mi pastor. Y tú lo ves y dices, wow, qué espiritual. ¿No es el mismo concepto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una carencia, ¿verdad? El tatuaje yo le pondría, tatuaje igual a carencia. ¿Sí? Algo está tomando el lugar. Nada más que como no le saben poner nombre, mejor lo dibujan y le ponen un tatuaje. Otro de esos pudiera ser por vacíos, por duelo, por falta de identidad. ¿Sí? Hay muchas personas que se tatúan, ¿sí? No solamente el cuerpo. Y me llamó la atención algo. Mayormente estas personas que se tatúan parte del cuerpo y aún el rostro, son personas antisociales. Personas que tenían problemas consigo mismos. Y una forma es como si te pusieras una careta, ¿sí? Una máscara. Muchos artistas dicen esto: cuando subo al escenario y me pongo una máscara, me transformo y me doy más seguridad y hablo más y algo pasa, ¿verdad? Lo mismo sucede con los tatuajes. Te haces un tatuaje y esto como que te da valor para hacer las cosas porque estás detrás de una máscara. Entonces también por identidad, por duelo, había personas que las tenían que tatuar porque eran esclavos,
¿sí? El hacendado llegaba y decía, vamos a tatuar a mis esclavos. Y los tatuaban literalmente, con un fierro caliente, con el nombre quizá o la marca, y no recuerdo dónde se lo ponían, si en el brazo, en el hombro, no recuerdo. Pero los tatuaban literalmente, entonces pertenecían a alguien, ¿verdad? Muchas personas de renombre comenzaron a adaptar esto. Me refiero a dirigentes, quizá de naciones. Ustedes les van a poder ver algún tipo de tatuaje, alguna marca, algo que los identifique con su nación o la secta con que están. Y vemos que todo esto apunta hacia algo que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? El sello de la bestia. Y se cree que va a ser un tatuaje precisamente, ¿sí? En el cual va a estar inscrito el nombre de la bestia. ¿Cuál es? 666. ¿Cómo todo esto apunta, no? Dios no se equivoca. Entonces Dios advierte a su pueblo que no practiquen esas cosas, porque Dios quiere un pueblo diferente. Entonces vemos primeramente que hay un propósito, ¿verdad? Hay una intención. Algo pasó en su vida que quieren dar ese paso de tatuarse. Y es algo que nosotros como cristianos nos puede llegar a nuestra mente la idea de tatuarnos. ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a hacer? Vamos a seguir adelante. Lo que sí es que debo de reconocer que hay una intención, el por qué lo quiero hacer, un propósito. Hay algo que me está motivando a hacerlo. Ajá. Punto número 2. El principio de la identidad. El principio de la identidad. Dice ahí Levítico 19:28. Nuevamente, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ajá. Vemos entonces que nosotros nos pertenecemos a Dios, ¿verdad? Muy bien, dice la Biblia en esos dos únicos pasajes que no debemos hacerlo. Ajá. ¿Por qué? Recuerden, y lo vuelvo a decir, estoy hablando a cristianos, ¿sí? Y a aquel que quiera acercarse a Cristo Jesús. Para empezar, necesito tener identidad. ¿Quién soy? Si no tengo una identidad, voy a ser un blanco fácil para hacerme un tatuaje. Si yo no tengo identidad con Cristo Jesús, voy a caer en ese error. ¿Por qué? Porque por desconocer. ¿Sí? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero el Señor nos invita aquí a que no hagamos el tatuaje. ¿Por qué? Porque para empezar, en el pasaje que estábamos leyendo de 2 de Corintios, dice que ya no me pertenezco yo, que ahora le pertenezco a Cristo Jesús. Entonces yo tengo una identidad, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Él es mi amo, yo soy su esclavo. Amén. Él perdonó mis pecados y ahora estoy limpio de pecado. Ajá, entonces hay una identidad. Empiezo a comprender el Evangelio. Es por eso la razón que puedo venir a una iglesia, congregarme y aprender de la palabra de Dios, porque hay una identidad. Aquí la pregunta sería, ¿realmente amo a Dios? Una persona que ama a Dios, que escucha que Dios le ama y que ha enviado a su Hijo, no tiene este pensamiento de me voy a tatuar. No anda publicando memes ahí en Facebook diciendo este va a ser mi año. Este año sí me tatúo, aunque el pastor diga que no. ¿Sí? ¿Tienes libertad de hacerlo? ¿Qué dice la palabra? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré vencer de esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una identidad. Porque dice la palabra que debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, apto, agradable a Dios. ¿Sí? Pero si yo, después de haber escuchado un sermón como este, yo decido por rebeldía, porque déjenme decirle que mayormente los tatuajes se hacen por rebeldía. Un hijo que tiene problemas en su casa, ¿cuál es una forma de salida? Bien, los vicios, el alcohol, las drogas, ¿sí? Pero tarde o temprano lo vas a ver tatuado. ¿Sí? Y cuando el papá o la mamá se entera del tatuaje, ¿qué dice? ¿Qué hiciste?
y le mete una regañada, ¿verdad? En ese momento el joven puede sentir, pues sí, un poco agüitado por lo que hizo, pero a la vez, ¡ay, qué bueno! Por fin herí el corazón de mis padres. Ajá. O alguien que se tatúa en contra de la nación, en contra del presidente, en contra del sistema, ¿sí? Mayormente siempre va a ser por rebeldía. Ajá. Pero nosotros que tenemos una identidad con Cristo, podemos decir con todo nuestro corazón, y no solamente de nuestro pensamiento, sino con nuestro cuerpo, que le pertenecemos a nuestro Dios. Amén. Esto podemos decir entonces, estoy agradecido con Él y quiero servirle, no solamente de labios hacia afuera, sino cuidar mi cuerpo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo pregunto, si tú en este momento decides como cristiano hacerte un tatuaje, ¿esto glorifica a Dios? No, en ninguna forma. ¿Sí? Debemos de cuidar nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿realmente me comporto como un hijo de Dios? Porque una forma visible de estar en contra de Dios mismo es hacerme un tatuaje. ¿Sí? Sea de lo que sea, ponle una brujita, ponle un demonio, ponle un diablo, es más, ponle la cruz de Cristo. ¿Sí? Y es rebeldía contra Dios. Déjame decirte que en este tiempo hay mucha gente enojada con Dios. Y ahí se andan poniendo cruces invertidas también, ¿verdad? ¿Las has visto? Hay muchas. ¿Sí? Y cuando se le pregunta a la persona, ¿y qué significa esa cruz? ¿Qué te dicen? Está la cruz invertida hacia abajo. Significa que Cristo no es importante. Tremendo, ¿no? Mayormente rebeldía, pero ahí está el problema de los cristianos, de que muchas veces no tenemos una identidad, ¿sí? Amamos a Dios, pues entonces cuida tu cuerpo. Lo vuelvo a decir, si alguna persona llega a este lugar, imagínense que viene alguien completamente tatuado, ¿sí? Le vamos a mostrar el amor de Dios. No lo voy a atacar por sus tatuajes, lo hizo sin conocer a Cristo. Pero el problema está cuando ya escucho del mensaje de salvación, cuando Cristo paga el precio por sus pecados y él aún así decide volver a hacerse otro tatuaje, ahí ya hay problema. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a explicar? Pero nosotros, si estamos viviendo en santidad delante de Dios, dice la palabra, el que está santo, santifíquese más. ¿Sí? Debemos de nosotros ser perseverantes en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, realmente me comporto como un hijo de Dios y eso habla de la identidad. Yo me identifico con mi Señor, por esa razón escucho lo que la palabra de Dios dice y me dice que no debo de lastimar mi cuerpo, no debo de imprimir mi cuerpo de ninguna figura, de ninguna manera. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos al punto número 3. El principio del testimonio. El principio del testimonio. Vamos a leer Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo. ¿Cualquiera de nosotros pudiera hacerse un tatuaje? Sí, así de fácil, ¿eh? Lugares han proliferado muchísimos, ¿verdad? Salte a la calle, camina a unas calles y te vas a encontrar con un centro de tatuaje. Ahora, ¿cómo son esos centros de tatuaje? ¿Los has visto? Yo no he entrado a alguno, pero los he visto por fuera y ay, ¿cómo son? Oscuros. En sus aparadores, ¿qué hay?
Tatuajes mayormente que son calacas, muerte, cruces, etcétera, etcétera. Un lugar sombrío. En muchos de ellos hasta se vende droga. Son lugares de ocultismo. Sí, hasta te prenden el incienso con tal santo y... Donde vivo hay un vaso y huele feo. Ajá. Parece incienso. Dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene Dios con los demonios? Porque déjame decirte que detrás de todo eso hay demonios, ¿eh? ¿Sí? Que están incitando constantemente a las personas para que se hagan un tatuaje. Un tatuaje que quien lo porta lo va a tener que portar ¿cuándo? Toda la vida. Y aunque ya hay aparatos que los empiezan a borrar, no los quitan del todo. ¿Sí? Y como decíamos, ¿verdad? La tinta que ha quedado ya dentro de tu cuerpo, pueden pasar mucho tiempo y seguirán ahí. Ajá, y hará estragos en algún momento de tu vida. Bien, entonces debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ahora como cristianos, es nuestro testimonio. ¿Sí? Imagínate que el pastor de repente tú lo ves en un centro de tatú y se está marcando ahí Juan 3:16 en la espalda. ¿Qué pensarías? Ay, si el pastor se hizo uno, yo también. No, ¿verdad? ¿A cuántos haríamos caer? O si te ve la persona, algún nuevo en Cristo, uno cristiano, y te ve que como cristiano traes un tatuaje. Dice la palabra, ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Se supone que Dios nos llamó a ser luz, a alumbrar a los perdidos, no ser parte de los perdidos, no estar en prácticas que practican las demás personas que no conocen de Dios, que no conocen de Cristo. Nosotros entonces debemos de cuidar nuestro testimonio, somos un pueblo diferente. ¿O quieres ser un pueblo igual? Muchas personas dicen, ¿y por qué no lo haces? Porque soy de un pueblo diferente. ¿A poco? Sí, mi ciudadanía está en los cielos. Soy hijo de Dios y por lo tanto no voy a marcar mi cuerpo. Amén. Entonces, yo pregunto, si una persona se tatúa, y puse aquí, ¿para qué Dios humilló al pueblo de Egipto con las 10 plagas? Muchos de estos tatuajes, y por eso estoy diciendo esto, muchos de estos tatuajes tienen que ver con dioses paganos. ¿Has visto que se tatúan un ojo ya en cualquier parte del cuerpo? ¿Qué significa eso? ¿No es acaso Horus? ¿Sí? O el dios Sol, un sol, una luna, ¿sí? Muchos de los egipcios practicaban el tatuarse a sus dioses y Dios envía a Moisés, ¿verdad?, para liberar al pueblo. ¿Y qué ocupa? 10 plagas, ¿sí? Humillando la creencia de todo aquel pueblo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si actualmente me hice un solecito? Entonces, ¿para qué Dios peleó esa batalla? ¿Para qué liberó al pueblo de Israel de casa de servidumbre, del pecado, de sus prácticas, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos hacían? Hago la pregunta más directa, entonces, ¿por qué Cristo murió en una cruz? ¿Para qué murió? ¿Para que nos tatuáramos? ¿Para que nos hiciéramos un tatuajito ahí chiquito? Hay quienes se tatuaron también los dedos o el dedo chiquito. ¿Sí? Hasta la punta, ¿verdad? Yo estaba viendo hasta la punta algo, un dibujito. Hay especialistas en microtatuajes. Es lo mismo. Yo pregunto entonces, lo vuelvo a decir, entonces, ¿por qué Cristo murió en una cruz? ¿No es acaso porque Él sabía la intención del corazón humano, que constantemente busca prácticas que no agradan a Dios? ¿O busca satisfacer al hombre? Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, que se comporta igual que el hombre, que busca satisfacer tanto su propio ego como a la otra persona. Hermanos, somos llamados a ser un pueblo diferente. Somos llamados a santidad. Somos llamados a no participar de las obras infructuosas del diablo. Amén.
Vamos a regresar nuevamente ahí a 1 Corintios 6:20, por favor. Y ya con eso termino. ¿Ya lo tienes? Amén. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos en estos tres principios. El principio del propósito. Hay un propósito por el cual no me lo voy a hacer. El principio de la identidad. Tengo dueño. Mi Padre es Dios. Amén. Y el principio de mi testimonio. No me voy a hacer un tatuaje porque no quiero hacer caer a alguien de mi familia, no quiero hacer caer a alguien de la iglesia, ni a alguien que apenas venga a los pies de Cristo. Por esa razón, el cristiano no debe tatuarse. Si no, y si se lo hace, entonces, ¿dónde está su vida? No hay congruencia con la palabra de Dios. Amén. Pregunta: ¿puede un cristiano tatuarse? ¿No? El que diga sí, lo puede hacer. ¿Sí? En ninguna forma yo en esta iglesia promuevo el tatuaje. ¿Sí? Al contrario, yo promuevo la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y espero que este mensaje pues haya sido claro y podamos nosotros mismos como cristianos ser luz a aquellos. Si conoces a alguien que se quiera tatuar, y compártele acerca de esto. Ya si él decide, pues no queda en ti. Tú habrás hablado, habrás advertido. El problema está si tú te lo haces. Ahí sí está el problema. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que es viva y que es eficaz, y porque tú vienes advirtiendo a cada uno de tus hijos, Señor, a no caer en estos errores, pues que pudieran sonar comunes, de personas que están lejos de ti, Señor, de personas que no te conocen. Nosotros sí te conocemos. Nosotros queremos agradarte cada día de nuestra vida. Por lo tanto, Señor, te rogamos que tú vengas guardando nuestra mente y nuestro corazón, porque pudiera llegar el momento, Señor, de decir, ¿qué tiene de malo? Padre, ayúdanos no solamente a guardar nuestro cuerpo, sino también, Señor, el guardar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes de la iglesia, Señor, que no caigan en este error, Padre, que no lo hagan por rebeldía, Señor, y que, Padre, pues siempre puedan ser de testimonio, porque es realmente ver a una persona que no tiene alguna marca en su cuerpo, es algo que llama la atención a muchas personas, y aún muchos, Señor, al habérselo hecho, después de un tiempo se arrepienten. Rogamos, Señor, que tú vengas hablando al corazón, que tú vengas hablando a través de nuestro testimonio, de que cuando las personas pregunten, ¿y tú por qué no te has hecho uno? Que esa sea una fuerte herramienta que podamos usar para llevar a las personas a tus pies y decirles que eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios que escucha la oración, un Dios que se compadece de las personas. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio, y ayúdanos, Padre, a poder nosotros decir que somos luz y que somos sal, y que nos has encargado una gran tarea de predicar tu palabra, de predicar tu evangelio, y basta muchas veces con nuestro propio testimonio, que nuestro propio cuerpo pueda hacer ese testimonio a las personas que están alrededor. Bendito seas, Señor, por tu palabra, y bendito seas porque has apartado un pueblo diferente para ti. Gracias te damos. Oramos también, Señor, que tú bendigas los diezmos, las ofrendas que son levantadas en este lugar. Bendice al dador alegre y permite, Señor, que podamos pues tener lo necesario.
Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.